Buen día. Bienvenidos a su clase 2 de esta materia de metodología de la investigación en nuestra maestría de higiene y sustentabilidad. Esta materia que nos ha llevado a descubrir cuál es la naturaleza, las consecuencias, características de la ciencia con los métodos de cómo investigar. Estamos aprendiendo en esta materia de metodología de la investigación. Esta unidad 1 que refiere a esa vinculación de la ciencia y el conocimiento científico. Bueno, y aunque sabemos y conocemos parte de ella, por ello estamos fundamentando, porque estamos haciendo la parte práctica de cómo demostrar, de cómo ir buscando esos tipos de condicionantes de vinculación. En este subtema, el método científico, su naturaleza y las condiciones. Bueno, estamos viendo en pantalla el subtema que vamos a tratar. Todo parte dentro de todo sistema tiene sus propias características. Podríamos decir a lo mejor que en alguna propuesta de investigación vamos a hablar de la naturaleza de la administración de un departamento. Tenemos que describir sus características, sus propiedades, cuáles son las variables que van a estar representando la medición del conocimiento del sistema. Y probablemente alguien diga, bueno, pero es que ese trabajo ya ha estado realizado muchas veces dentro de sistemas administrativos. Y pudiera ser que sí, pero a lo mejor no implementado dentro de la región del sistema en donde nosotros estamos sugiriendo que queremos hacer un cambio, un aporte, buscar nuevas respuestas y nuevas integrantes a este sistema que queremos resolver a través de algunas preguntas. Federico Nietzsche dice que un filósofo es el que va a experimentar, y vemos en pantalla algunas palabras que nos hacen muy conocidas, ¿verdad? A veces sospechamos que algo anda mal dentro de algún sistema, es por ello que queremos resolverlo. Entonces, quien diga que no es investigador, bueno, no ha detectado que es un investigador, ya que en cualquier sistema siempre estamos resolviendo problemas. Ese sistema que nosotros llamamos trabajo día a día, siempre estamos haciendo esa relación de contestar preguntas. ¿Cómo hacer la mejora dentro de un sistema? Bueno, ¿cómo contribuir en estas partes mecánicas para una mejor eficiencia? ¿Cómo debo optimizar los recursos? Bueno, entonces estamos haciendo esos experimentos que dice Federico, ¿verdad? Y dice, debe de ser demasiado curioso para no volver siempre sobre sí mismo. Entonces tenemos que buscar a cada pregunta ciertas respuestas para poder acercarnos a esas grandes posibilidades de la solución. Siempre estamos de manera inquietante buscando este tipo de experimentación. Y bueno, el método científico debemos conocer también sus raíces. Y sus raíces dice que la parte de la palabra método, meta, viene hacia que se dirige a algún lugar, algún camino que me va a llevar de un punto a otro punto. Pero en este caso debe de ser ese camino controlado, debe de ser a través de ciertos pasos que van a constituir ciertas fases que tienen prioridades muy específicas a través de la parte de cómo voy a investigar. ¿Cuáles son las partes importantes a investigar? Y scientia, que es de latín conocimiento, juntando toda esta parte que engloba la construcción de palabras, entonces es camino hacia el conocimiento.
Es una emoción porque voy a descubrir algo que nadie sabe y que probablemente yo o ustedes o cada quien dentro de su sistema o cada investigador pueda conocer realmente cómo funciona ese sistema. Y por ello es que ocurren las preguntas que deben ser contestadas por el investigador, porque él es el que conoce, por lo cual no debe claudicar en responder, en aseverar, en aclarar ciertas situaciones. No debe dejar sentado que es un hecho porque lo estamos diciendo o porque lo dicen ustedes, sino cómo llega a responder esa conclusión a través de las diversas preguntas que ocurrirán. Bueno, y como vamos a dar un conocimiento, y ese conocimiento es exclusivamente, tiene que ser nuevo, porque cada sistema tiene estas partes diferentes de cómo se complementa en el sistema, ¿no? ¿Qué características tiene? Entonces, este paso, este dar en el conocer, pues va en cada proceso, en cada pequeña fase, hay que averiguar cómo va cambiando la naturaleza a través de los factores, pero también qué cualidades son las que van a potencializar los nuevos descubrimientos. Bueno, dentro del tipo de conocimiento, pues existe el empírico y el científico. Y en la parte de la ciencia no está aislada tampoco de lo que es la parte empírica, porque la parte empírica es donde descubrimos, percibimos, observamos, y entonces llegan a formar parte del método científico. Solo que la parte científica, pues tenemos que explicar a través de detalles que se puedan comprobar, de procedimientos que sean lógicos, de utilizar diversas técnicas de medición en la parte cuantitativa. ¿Cómo voy a reflejar esos datos? Bueno, a través de qué es lo que estoy buscando. Estos procedimientos deben ser adecuados para cada tipo de sistema, que pueda manejarse, que pueda combinar técnicas, que pueda entenderse, inclusive que pueda ser repetitivo de experiencia para otro sistema que sea similar en un porcentaje. Y bueno, si comprobamos la técnica, pues ya la elevamos a ese rango de que, bueno, es una ley que ya comprobamos. Estamos viendo un esquema sobre la parte del problema. No siempre surge a partir del problema, lo hemos comentado en la introducción también, ¿verdad? Pero a grosso modo, en la parte del problema, pues me tiene que llevar cómo voy a resolverlo y eso me va a marcar el método. Puede ser general a lo particular. Y los resultados, bueno, van a ser esas leyes científicas comprobadas, pero también tengo que comprobar qué es lo que yo pienso dentro de este nivel de medición y voy a estar sentando nuevos postulados, nuevos principios, a lo mejor métodos combinados, no lo sé, pero tiene que ofrecer algo nuevo, algo fresco, esta investigación que se está erogando. Y bueno, ahora que hablamos de método científico, lo debemos pensar como la ciencia que vamos a aplicar, es decir, esta parte vivencial que todos vamos a experimentar, ¿no? Y que, bueno, va a ser esta parte del pensamiento universal y en función de esto tienen que surgir todas las características que van a regir las leyes universales del sistema que se estudia para constituir una nueva realidad. Y bueno, dice, camino más elevado hacia la verdad, porque estamos buscando respuestas. ¿Y en qué se van a fundamentar estos puntos de vista? Bueno, tengo que demostrarlo a través de científicos, de estudiosos, especialistas del conocimiento, del fundamento del que yo quiera explicar.
para que yo también, como investigador, volvamos a esa parte, a resurgir como especialistas, como investigadores, como observadores, como curiosos de buscar la respuesta. Y digo que vamos otra vez a regresar a esas partes porque a veces olvidamos que somos unos investigadores natos y que ya hemos sido investigadores toda nuestra vida. Entonces, no es nada más quizás ponerse una bata o estar en un grupo de científicos. Hay ciencia que ocurren a diferentes niveles. En nuestro trabajo siempre estamos buscando respuesta. Eso nos hace un tipo de investigadores ya. Y bueno, en nuestras pequeñas escalas, en estos niveles que fuimos aprendiendo a través de la Secretaría de Educación Pública, si no es que tengo estudiantes que son de otra nación, pues se van formando estas vertientes de conocimiento. Y desde la primaria empezamos a experimentar y en nuestra libreta anotamos observaciones y luego hacemos catálogos a lo mejor en la secundaria de hojas naturales y bueno, muchas cosas que docentes, maestros nos fueron enseñando de cómo hacer la investigación en las partes de los laboratorios, en las partes de investigaciones, en las partes de proyectos. Así que no podemos decir que somos tan nuevos en esta rama de la investigación. Hay que recordar nuestra parte natural, ¿no? Sobre, antes de que me pregunten a mí, me pregunto yo para responderme, como dice una doctora maestra, dice, primero me pregunto yo y me contesto yo, antes de que a alguien se le ocurra la pregunta. Por ello, cuando estamos haciendo estas partes de investigaciones, un tip que yo siempre he aconsejado es que si se te ocurre una pregunta, por favor anótala, para que tú mismo ya tengas la respuesta. ¿Qué quiere decir ello? Ello quiere decir que ya estás preparado para las futuras barreras que pudieras encontrarte y que posiblemente sí o sí te encontrarás dentro de tu ámbito de investigación. Estos rasgos característicos de la ciencia, de la parte pura como de la parte aplicada, pues nos tenemos, dice la diapositiva, que familiarizar. Es por ello que, bueno, tienen que ocurrir lecturas para recordar, contribuir, consolidar el cómo realizaré la investigación. No tiene que estar vacía de conocimientos, tiene que reajustarse, reelaborarse, analizar, pero bueno, analizar es una palabra enorme, ¿verdad? Tenemos que saber qué tipo de características y propiedades lo fundamentan para poder escudriñar y formarlo de la mejor manera que pueda entenderlo cualquier persona que esté interesada en nuestra investigación. Dicen, hay etapas dentro del método científico. Empezaremos probablemente con una pregunta, ¿no? Son las fases de donde nace la idea. Estamos hablando de una naturaleza también de los cuestionamientos. Dice, hay que poner ciertas conjeturas. A ver, yo me estoy preguntando algo. Sí, posiblemente las respuestas podrían ser o no podrían ser. Entonces, tiene que haber consecuencias lógicas que respondan. Y así, poco a poco, ir incrementando hasta la parte de comprobar, de ver tipos de resultados. No sabemos cuáles tipos de resultados podrían determinar esos valores. Y bien, en nuestra lámina comenta que podemos decir que el método científico es el medio, pero cuando decimos que es el medio, recordemos que son los pasos que vamos a seguir y que van a ser varios pasos subdivididos por la construcción de la búsqueda del conocimiento para comprobar lo que nosotros estamos primero, en el primer escalafón, haciendo énfasis del por qué preocupa dar respuesta a este problema, mejora, conflicto, que ha llamado nuestra atención. Por ello, esa palabra medio, bueno, es muy pequeña, pero
tiene su manera de construcción y demostrar por qué nosotros estamos diciendo que el problema que aseveramos verdaderamente es un problema. Y el problema pues tiene muchas raíces. No me refiero al sistema, me refiero a qué problema hay en la parte económica. Si la hay, bueno, descríbela. ¿Qué problema está ocasionando en la parte social? ¿Hay un problema? Descríbela. ¿Qué problema hay en la parte que impide evolucionar en alguna construcción para algún método o llegar a la competitividad o llegar a la optimización? ¿Hay alguna barrera que estás descubriendo? Pues es momento de ponerla también en el problema. ¿Hay algún problema normativo, político? ¿Hay algún problema en donde no se está llevando a cabo una ley? Bueno, pues hay que describirla, ¿verdad? Bueno, y pueden haber muchas clases más de tipos de problemas. A lo mejor no llega a ser un problema, es importante detectar esto, ¿no? A lo mejor es un conflicto y problema y conflicto no es el mismo tenor que tenemos a la parte de la solución. Entonces, debemos detectar bien qué es lo que quiero cambiar, cómo lo quiero cambiar, pero de dónde tiene que surgir el cambio. Si verdaderamente creo yo que conozco el sistema, estoy seguro o segura que conozco el sistema, o solo estoy viendo la nata de la leche, es decir, por encima nada más. No estoy escudriñando qué hay en el fondo del problema. Y el fondo del problema es lo que queremos saber para no errar en las respuestas, pero antes de las respuestas no errar en el método, no errar en las partes científicas que van a arraigar mis nuevos postulados como máster. Entonces tengo que tener mucho cuidado en conocer verdaderamente lo que precede a esa naturaleza que queremos resolver. Entonces dice que, bueno, es una manera natural, una manera lógica, porque estamos hablando precisamente de la parte de curiosidad. Y bueno, todos antes de llegar aquí, pues fuimos niños y preguntábamos ¿por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿A dónde? ¿Qué haremos primero? Y después, ¿qué vamos a hacer? A lo último, ¿qué haremos? Bueno, hay que estar preguntándonos como científicos esas partes que van a consolidar lo que voy a plasmar en un documento. Hay que tener muy claro que no es lo mismo estar explicando ciertas partes de un sistema que ya conozco perfectamente bien o creo conocer perfectamente bien, a que mi mente la traslade a mis brazos para poder estructurar, poner las palabras precisas, fundamentales, concisas, las palabras claves que van a marcar toda esa fase de la observación y que me va a llevar a imponer o a describir o a construir nuevas teorías que queremos demostrar. Es por ello que para llegar a plantear hipótesis, pues tenemos que hacer observaciones las veces que sean necesarias. De algunas veces, cuando se entregan los documentos, yo les pongo la palabra replantear o a veces reflexionar, porque bueno, quiere decir que la idea fundamental pudiera estar bien, pero a lo mejor le hacen falta algunos datos, no solo aseverar que es un problema, sino cómo estás demostrando alguna particularidad de la que tú me estás comentando. Y muchas veces estructuramos en el reporte lo que pensamos, pero no estamos conscientes de que ese pensamiento debe de ser estructurado en palabras. ¿Qué quiere decir ello? Que debemos describir de manera natural qué está pasando en esa observación del problema. Y muchas veces nos quedamos cortos en la descripción,
Por ello, en la parte, cuando se pase a la fase teórica, pues no hay ese eslabón que conecte y debe de haber siempre ese eslabón de conexión sobre las fases. Tampoco debemos tener en la parte de investigación cerrazón. ¿Qué quiere decir ello? Bueno, algunos no estamos acostumbrados a que se nos digan cómo van a hacer las cosas, ¿no? Y no es que nos van a decir qué voy a hacer, sino cómo voy a aportar mi mejor manera para construirla. Por lo cual, si vamos a consolidar una hipótesis, es preciso que nosotros podamos detectar perfectamente el problema a través de la observancia. Bueno, y ya después, imaginen que esos pilares deben de estar bien fundamentados para el planteamiento de la hipótesis, que a muchos le tenemos quisquillosidad a esa hipótesis porque no sabemos cómo verdaderamente hacer una hipótesis. ¿Cuántos tipos de hipótesis? Se sorprenderían cómo se puede analizar a través de una hipótesis, ¿no? Ahora, digo, yo tampoco lo sabía, lo fui aprendiendo con el tiempo. Algunas veces, cuando se formula una hipótesis, no importan los años que pasen, si te tienes que regresar a volver a leer a los expertos en metodología, es necesario hacerlo, porque no todas las consideraciones de propuesta de raíz de análisis, las llamadas tesis, no todas son repetitivas, fundamentales, hay diversos tipos de niveles y hay veces donde el autor quiere, no pretende enredarte en esta parte, pero necesita aclarar primero sus palabras para que el guía pueda comprender hacia dónde quiere dirigirse y por ello tienen que ocurrir una retroalimentación de preguntas que deben ser o sí contestadas para primero aclarar la parte de la parte de la propuesta, qué es lo que está ocurriendo en el problema, porque posteriormente tendrá que lanzar una ley llamada hipótesis, que debe de ser comprendida, medida. Entonces, dice, ¿cómo vamos a después hacer esa comprobación? Bueno, todo parte de la observancia, ¿verdad? Y para ello se pasan una serie de pequeñas fases en esos procesos para ir formulando o aseverando esa hipótesis. Después tenemos que hacer esa comprobación, pero antes de ello, pues buscar mis herramientas, si tengo verdaderamente todas mis variables definidas y si en la parte técnica tengo mis herramientas, si tengo datos y bueno, toda esta parte que ocurre antes de la experimentación. No es nada más que formulo una hipótesis y luego me pongo a experimentar, ¿verdad? Hago cotejos, hago checklists, hago lo que sea necesario para ir hacia la experimentación. Entonces, y posteriormente a través de toda esa fase de implementación de la experimentación, que no sé cuánto durará dependiendo del nivel de la búsqueda de respuestas y del sistema en sí, de las características, pues empezaré a tratar de acercarme a entender. Fíjense lo que estoy comentando, a intentar acercarme a comprender. No es solamente que si yo digo que es negro y no sale negro, pues ya no sirve la investigación. Muchas consecuencias de esto ocurre equivocadamente porque bueno, ¿cuántos científicos no se equivocaron en su formulación de hipótesis descubriendo algo nuevo, no mejor, algo nuevo, algo alterno? Solamente voy a comprobar si está bien o si está mal, pero mi investigación tiene que arrojar resultados. ¿Puedo rechazarla? Sí, puedo rechazarla. ¿Puedo regresar a la hipótesis? Claro que sí. ¿Puedo volver a comprobarla las veces que sean necesarias? Puedo aceptarla, puedo rechazarla, dependiendo del tipo de interpretación que quiera yo construir. Estamos viendo una infografía sobre el método científico. Y bueno, otra vez esa palabra dice la observación. La observación. La observación quiere decir si conoces el sistema bien. No quiere decir que porque estés en un solo lugar
mucho tiempo, seas un experto. No se puede tener el conocimiento absoluto, pero sí se puede ser especialista en una rama. Entonces, por ello es que hay que comprobar, no solo porque yo lo digo o porque sé las normas al 100%, creo que es una verdad absoluta, sino que debo de conocer la parte de la observación. Y la observación no solo es ver, sino poder plasmar toda la construcción que forma parte de las posibles, de donde podrán surgir las posibles respuestas y aportes. Entonces el método científico tiene ciertas condiciones, maestra, ¿verdad? No es nada más investigar, escribir, aprobar una ley y le pongo este método y se acabó, ¿verdad? Pues no, no sucede así. Yo no lo he visto así escrito en ningún libro. Entonces, los autores, ahora sí, especialistas en estas partes, pues comentan que debe ser comprobado. Entonces, es un proceso sistémico y la parte sistémica lleva ciertas fases que van a consolidar toda esta gama, toda esta textura que va a complementar el conocimiento que nosotros vamos a ofrecer, ¿no? Nuestros nuevos logros. Entonces, el método científico nos va a permitir descubrir nuevos horizontes. En esta última lámina dice que no olvidemos que vamos a crear nuevas leyes. Imagínense qué importantes somos cada uno de nosotros. Vamos a escribir nuestro libro a este nivel de maestría en donde vamos a decir qué es lo que estamos observando, con qué características y que conocemos bien parte de todo un sistema, solo parte de un sistema, que es lo que vamos a hablar en cada una de las propuestas para poder plantear toda esa gama y que posiblemente nos lleve a esas características en donde pueda descansar la verdad. Así que vamos a estar analizando siempre, siempre para llegar a nuestros mejores resultados en las conclusiones. Muchas gracias.